Reconocemos que no hay otro fuera de ti. ¿Estás preparado para lo que Dios tiene para tu vida el día de hoy? Bueno, acompáñame por favor a Lucas 10, por favor. Dice la escritura así. Lucas 10, 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Qué es lo que hace el Señor? Toma 70 y les asigna ir a ¿qué? A ir a predicar ¿qué? El Evangelio. Pero nótese una cosa que dice ahí, que dice, y a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Quiere decir que Dios los envió para que le prepararan ¿qué? Camino. El día de ayer los que participaron en el potrero, ¿qué creen que hicieron? Prepararon el camino para que el Señor ¿qué? Vaya y descienda. Y el Señor dice la Escritura que Él regresará y tomará de sí mismo para llevarlo ¿a dónde? A donde preparó morada, ¿sí? ¿Se dan cuenta entonces que usted y yo, cuando predicamos el Evangelio, estamos empoderando a Dios, a Cristo Jesús, de tal manera que Él pueda decir, he venido por lo que es mío? ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿se da cuenta el privilegio que Dios le dio a usted y a mí para preparar su camino? Ahora, nótese que hemos escuchado mucho que debemos preparar su camino, ¿sí? Pero no solamente es preparar el camino, sino es empoderar a Dios en las personas para que Él venga por lo que es de Él. Entonces, no estás predicando solamente una palabra, sino lo estás empoderando de tal manera que Él debe descender y decir, hey, he venido por los que son míos. ¿Cuántos del potrero había ahí que no eran de Dios y que hoy son del Cristo? ¿Y a quién usó? A los ángeles, que dice la Escritura que han deseado ministrar este Evangelio, pero no se les ha concedido, sino se les concedió ¿a quiénes? A nosotros, los que hemos creído que Él es Jesús el Cristo, ¿correcto? ¿Está conmigo? Entonces se da cuenta que si usted ha tenido temor de compartir el Evangelio, tiene que tomar ese temor y ponerlo debajo de los pies del Señor, sabiendo que usted va a ir a ministrar, a predicar y va a empoderar al Señor en la vida de las personas. Amén. Y Dios, Él cuando revuelva a decir, yo tengo que ir al potrero, porque ahí tengo, ¿qué? Hijos que han creído en mí. Y lo extraordinario es que Dios le usó a usted y me usó a mí para poder ministrar este Evangelio. Podemos entender que es Evangelio y que es religión, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Hemos creído que Él es el Cristo. Entonces, ¿tenemos una religión o tenemos un Evangelio? La diferencia entre Evangelio y religión es que cuando sabes que el Evangelio es Cristo, te postras ante Él y Él hace lo que desea en ti, ¿es verdad? Y cuando tienes una religión, tú haces que Dios haga lo que Él quiere para tu vida. Y no es así, ¿correcto? Según la Escritura nos habla y dice que hoy mi vida y tu vida debe ser ¿para quién? ¿Para Él? La pregunta es, ¿tenemos el corazón que Dios nos ha obsequiado para poder ministrarlo a Él en todo tiempo? ¿Realmente sí Dios es nuestra prioridad para poder establecer su reino? Porque aún los que hemos levantado o nos hemos acercado a Dios y estar en un turno, ¿cuánto hemos tenido que cambiar en nuestras vidas? Reestructurar muchas cosas, ¿verdad? Y tuvimos que valorar realmente el deseo y el propósito para servir a Dios. Y hacíamos cosas que no había vida en ellas. Y Dios ha venido transformándonos a nosotros y a ustedes también. ¿Seguimos adelante? ¿Sí? ¿Habrá uno aquí de los 70 que Dios ya preparó para ir a ministrar? ¿Sí? ¡Wow! Versículo 2. Y decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludes por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros.
y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comer lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Nótese una cosa aquí, dice que usted va a ir a predicar el evangelio y va a tener que sanar ¿a quiénes? A los que están en casa. El día de ayer teníamos este conocimiento de ir a predicar el evangelio, y aún a predicar el evangelio es ir aún a sanar. ¿Sí? ¿Cuántos se encontraron con seres que tenían posesión en las demás personas, atándolas? ¿Cuántos oraron por las personas por sanidad? ¿Te das cuenta que en ocasiones solamente decimos, vamos a ir a predicar, cuando aún Él nos está llamando a que nosotros que hagamos qué? Aún sanemos. Mi amado, si yo no he entendido quién es el Cristo, o no he creído quién es Jesús el Cristo, ¿qué cree? No tengo la fe suficiente para poder establecer el reino. Ahora, nótese una cosa, yo no estoy buscando milagros y señales y maravillas, porque eso no salva. Eso es una añadidura nada más. Ha dicho que estas señales seguirán a los que creen. ¿Es verdad? Es una sola añadidura que es parte del evangelio. Pero el evangelio es que predicar que Jesús es el Cristo. Las personas que ministraron el día de ayer, ¿creen ustedes que Dios puede aún llevarlas a ese nivel? Porque a ese nivel nos ha llamado. Y hoy nos va a confrontar. Y nos va a confrontar en nuestra posición en quién hemos creído. Si hemos creído en el evangelio que es Cristo, o no hemos creído en ese evangelio. Porque si hemos creído en Él, por naturaleza deberíamos vivir como ¿quién? Como Cristo Jesús. Y eso es natural. Y no es de un esfuerzo, sino es de que Él pueda producir en nosotros el fruto a través de su Espíritu Santo. Porque habemos muchos que durante 10, 15 años hemos creído en el Señor, en el Evangelio, pero no hemos alcanzado este nivel. El nivel de lo que dice la Escritura, que debemos crecer a la altura del varón perfecto. Y nos hemos preguntado durante todo ese tiempo cuál es realmente el por cómo podemos llegar a ese nivel. ¿No se ha hecho esa pregunta? Yo me la he hecho. Porque la gente cuando te ve a ti debe de ver ¿a quién? A Cristo Jesús. Y si no lo está viendo, ¿qué está sucediendo? Algo está sucediendo. ¿Le faltaría poder a Dios? No. Al contrario, algo está sucediendo entonces contigo, no con Él, contigo. Hoy está abierto tu corazón para escuchar lo que Dios desea que tú puedas recibir para poder establecerlo, obedecerlo y dar fruto para la gloria y honra de Cristo. Sea lo que sea. ¡Wow! ¿Están preparados? ¿Sí? 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Acompáñame ahí mismo al 16, nos brincamos. El que a vosotros, dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Nótese una cosa, ¿cuántas personas le dijeron a usted que no les interesaba escuchar el evangelio? Algunas personas. Dijo el pastor, si eso sucede, va a ser solamente para ¿qué? Se predicó el evangelio para testimonio. ¿Sí? ¿Quién es el único que puede convencer al mundo de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo, nadie más. Nosotros solamente ¿qué? Obedecemos el mandato de ir y predicar el evangelio, ¿correcto? Y si el que ha recibido, y si hay una persona que recibe es porque él ya le preparó. Y si hay alguien que no recibe, bueno, ¿desechó a quién? ¿A usted y a mí que fuimos? No, desechó al que nos envió. ¿Y quién nos envió? El Cristo. ¿Y quién envió al Cristo? El Padre. Entonces se metió en un asunto con ellos, no con nosotros. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Alguien se desanimó porque no vio fruto? ¿Seguros? En otro tiempo sí pasaba eso. La verdad es que es porque no habíamos entendido este asunto acerca de solamente tú comparte y deja que Dios sea el que opere. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Sí o no?
17. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿De qué no me está hablando? ¿Quién serán los escorpiones y las serpientes? ¿A quién se refiere? Al adversario, ¿verdad? Sin duda. ¿Sí? Sin duda. ¿Sí? La pregunta es, ¿se da cuenta cuando usted va y predica este evangelio? ¿Qué potestad le ha dado el Señor a su vida? ¿A usted? ¿Lo cree? ¿Sí? Quiere decir que la próxima vez que ministre y tenga esta situación no le va a llamar al pastor. Usted va a hacer frente estableciendo el reino porque el reino está en usted. ¿Correcto? Porque dijo el Señor Jesús que les dio ¿qué? Toda potestad. ¿Buscaremos ello? No, buscaremos ¿qué? Predicar el evangelio. ¿Sí? ¿Sí? Porque nuestro objetivo es predicar a Jesús, el Cristo, y que este evangelio sea dado a conocer para que las personas vengan ¿qué? Al conocimiento de Él. ¿Sí? ¿Sí? He tenido una observación que hoy se habla acerca de que aún el Espíritu Santo, el mover de Él, pareciera que no es Dios el que se mueve. Creo que el hombre se excedió, creo. Y creo que es un problema. Hoy la gente está muy limitada o detenida en que no quiero nada de mover porque no sé si realmente es Dios o no es Dios. Pero nótese una cosa, que cuando es el Señor, Él se te revelará y te mostrará que es Él. Escuché a unas personas que dicen que a los que trabajan en el banco, en los cajeros, les enseñan a detectar ¿qué cree? ¿El billete falso o el verdadero? ¿El verdadero? ¿Sí? ¿Por qué? ¿El falso? ¿Verdadero o falso? El verdadero. ¿Por qué el verdadero? Porque en cuanto lo tocas dices, y en cuanto detectas, esto es falso. Entonces, aún en los moveres, por la revelación del Cristo y la intimidad que tú tienes con Él, ¿qué crees que va a suceder? Vas a detectar inmediatamente cuando es Dios el que se está moviendo y cuando no es Dios, ¿correcto? Y hemos llegado, o se ha llegado, la iglesia ha llegado a un exceso creyendo que todo es mover de Dios. Y lo hemos ¿qué? Encuadrado. Cuando Dios nos ha llamado ¿qué? A libertad en el Espíritu Santo, ¿correcto? ¿Sí? ¿Podrá Él hacer lo que Él quiera? Bueno, creo que la semana pasada lo vimos, ¿verdad? Él hizo lo que Él quiso. ¿Y fue beneficioso para nosotros? Claro está. Al punto de que Dios cambió el corazón de ¿quiénes? De muchos que estamos aquí. Y que necesitábamos esa frescura para poder renovarnos en su presencia. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta que no hubo mano de hombre? Solamente fue Dios paseándose sobre usted y sobre mí. Lo extraordinario es, o lo sorprendente para mí fue, que estando en medio tiempo de alabanza y de oración y Dios moviéndose, había quienes estaban completamente separados de Él. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Unos bien entrados, siendo ministrados por Él, y otros completamente fuera. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con usted y conmigo? ¿Qué sucede? ¿Que no ha venido a este lugar para rendir culto a Él? ¿O para estar con el celular y... Estuve a punto de quitarle a 2 personas su celular, pero no puedo entrar a eso porque sería incorrecto. ¿Por qué? Porque estaba tanto la presencia de Dios que yo pude decir, ¿cómo es que esto sucede entre nosotros todavía? ¿No nos une un mismo espíritu, un mismo sentir? ¿Qué pasa con usted y conmigo? ¿Qué siente usted cuando usted le habla a una persona y lo ignora? ¿Qué siente usted? ¿Qué sentirá Dios cuando Él está aquí y usted lo está ignorando? Y nótese que es el creador de todo, el gran yo soy. Ahora, estoy señalando jamás, yo no he venido a ello, porque ya hay alguien que está señalando. En serio, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces,
¿Qué haces tú? Tú que tuviste esa actitud la semana pasada. ¿Qué pasa contigo y qué pasa conmigo? ¿No valoramos que el Dios nos visite? ¿No honramos que Él esté realmente queriéndose sentar en el trono de nuestro corazón y acercarnos a Él confiadamente? ¿O nos sentimos tan dignos para decir, hoy no? ¿Qué pasa con usted y conmigo? Ya estoy viendo rostros pensativos. ¿Qué cree que va a hacer usted en la eternidad? ¿Por qué no inicia allá? ¿O hay cosas más importantes en su vida que no puede atender a Dios? ¿O que Dios vuelva a tomar otro día de agenda? Él se presentó la semana pasada fluyendo. No digo que hoy no. Claro que Él está aquí y sé que estás aquí, Señor. Pero allí, la semana pasada estuviste de una manera tan especial que pareciera que nos llevaste al lugar santísimo, donde el tiempo se detiene y donde las palabras ni siquiera son necesarias, porque hay una intimidad tanto con Él y Él empieza a moverse sobre nosotros, a hablarnos secretamente, a susurrarnos su voluntad. ¿Qué pasa con usted y conmigo? Gloria a Dios por los que entraron y los que no entramos. ¿Qué estamos haciendo? Solamente cuando hay una situación, una circunstancia, una necesidad, clamamos a Él, lo buscamos para que Él realmente tome el control de mi vida. Pero hoy estamos aquí en su presencia y Él seguramente tratará algo con nosotros, porque ¿qué cree? Esto, lo que usted está escuchando, no es para juicio, sino es para que usted tenga una reflexión con Él. ¿Qué está haciendo su vida con Él? En serio, ¿qué estás haciendo tú frente a Dios? ¿Qué hay de ti con Él? Porque creo que Dios ni siquiera está enojado, no está molesto el Señor. Yo le dije, Señor, cambiamos el tema, no hay que seguir con el mismo. Y le digo, Señor, si tú no hubieras descendido la semana pasada, hoy no estarían con una actitud diferente, Señor, por lo que tú hiciste primeramente con ellos. Es una reflexión la que hoy tenemos. Se da cuenta que usted es privilegiado porque tiene la certeza y la convicción de que usted levanta una oración y ¿quién cree que le escucha? El Señor. ¿Qué privilegio tiene usted? ¿Y qué privilegio tengo yo? ¿Honramos ese privilegio? Siga conmigo, por favor, el 20. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te ha agradado. ¿Quién serán los niños? ¿Y qué será lo que ha revelado a los niños? Usted y yo por mucho tiempo caminamos creyendo solamente en ¿quién? En Jesús nuestro Salvador. Pero cuando ese Jesús se nos revela como el Cristo, nos empieza a revelar cosas más profundas que no habíamos entendido, visto. Y cuando Dios nos las revela y las pone en nuestro corazón y las creemos, ¿qué sucede con su vida y con mi vida? La transformación, la metamorfosis, diré alguien por ahí, ¿no? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿quiere seguir solamente con el conocimiento de Jesús? Que aún usted es salvo, pero hay una promesa en la eternidad nada más. Pero ¿qué hay con los que han creído en el Cristo? En este Jesús que es el Cristo. Y Él ya no la reveló ¿a quiénes? A usted y a mí. Pero ¿qué cree? Todavía hay más cosas en su palabra que a través del Cristo, siendo el fundamento, Él nos quiere revelar cosas mayores para ir a otro nivel. Porque ¿qué cree? Entre el conocimiento de Jesús y el conocimiento del Cristo, hemos crecido espiritualmente, y no ha sido de usted ni de mí, sino ha sido de ¿quién? A Él le ha placido llevarlo a otro nivel, al nivel del conocimiento de su Hijo mismo. La pregunta es, ¿le amará tanto que aún Él ha decidido que usted reciba esta revelación? Claro está. Te ama tanto que dice, hey, mi hijo no solamente tiene que esperar,
en una salvación, porque eso es añadidura. El asunto es establecer que reino y justicia. Y cuando usted establece reino y justicia es porque ha creído en el Cristo. Y todas las cosas que competen al mundo, usted puede ¿qué? Confrontarlas en el nombre que es sobre todo nombre. La pregunta es, ¿todos creemos en el Cristo? ¿O todavía seguimos dudando acerca del Cristo? Porque ¿qué cree? Hemos encuadrado nuestro corazón creyendo que si hacemos cosas buenas y venimos aquí el domingo y levantamos nuestras manos y estamos en obediencia, mi corazón es como el del Señor, cuando no es verdad. Su corazón, para que sea como el Señor, es aquel que cree lo que el Señor ha establecido. ¿Sigue luchando entre Jesús y el Cristo? Porque me di cuenta que el Cristo sí confronta. Te confronta de tal manera que te dice, o te alineas a mí y te formas, o sigues creyendo solamente en una salvación. Cuando yo te he llamado a que establezcas ¿qué? Reino y justicia. Porque a los que se les ha revelado aún cuál es su manera de orar cuando se acercan con Dios, ahora piden añadidura. Ya no se pide añadidura, se pide ¿qué? Reino y justicia. Ya no pediremos la añadidura, no, Él sabe de qué tenemos necesidad y aún Él se ha comprometido a darnos aún cosas mayores, pero nosotros debemos buscar reino y justicia. Pero Señor, ¿no te has dado cuenta que tengo problemas tan grandes? Si tú estás en esta posición y ves hacia arriba tu problema, ¿de qué tamaño verás tu problema? Algo gigante. Pero si tú te sientas en el conocimiento en Cristo Jesús, en lugares celestiales, ¿al lado de quién? De Él, ¿cómo vas a ver tu problema? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay algunos que escuchan esta palabra y dicen, qué sencillo se escucha. ¿Qué crees? No fue sencillo creer en el Cristo, no es sencillo. Porque nos confrontó y nos dijo, o me sigues o te quedas solamente en una salvación. Y cuando decidimos creer, tuvimos que dar ese paso que no puedo bajar de aquí. Tuvimos que dar ese paso y aventurarnos con el Señor creyendo que Él es el Cristo. Y que Él se encarga de todo lo demás. Y sabes, sinceramente, no ha sido fácil. Porque estábamos acostumbrados a tener ¿qué? El control. Cuando creemos en el Cristo, literalmente Él te dice, entrégame el control, porque yo soy el que soy. Yo soy tu todo, yo soy tu salvación, yo soy tu fortaleza, yo soy tu... Y póngale ahí porque Él es el todo. El que tenga oídos escuche lo que Dios le está diciendo en esta mañana. Porque la diferencia en ese nivel y llegar a este es que hay un corazón como Él, de Él, ¿verdad? Usted puede estar haciendo no cosas malas, usted puede estar haciendo cosas buenas, pero el hecho de no creer en Él y dejar que Él tenga el control de su vida y que Él haga lo que desee en su vida, usted tiene un corazón endurecido. Y sé que es difícil, es ¿cómo? Pero si estoy dando fruto, usted tiene un corazón endurecido. Porque no ha dejado que Él se siente en su corazón, en su trono, y Él haga su perfecta voluntad en su vida. Él dice que tiene pensamientos siempre de bien y no de mal. ¿Permitirá que te pase algo que Él que no tenga el control? No. ¿Pero qué crees? En las circunstancias, el Señor permite que su poder se perfeccione en nuestras debilidades. Y aún dice el que diga que el pobre rico soy, diga el débil, fuerte soy. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y aquí y no lo vieron. ¿Se da cuenta usted que usted y yo hemos entrado en este tiempo de los asuntos de Dios?
y hemos estado viendo cosas que hubo profetas que no vieron. En serio, y hoy lo estamos viendo. Y estamos viendo que nos ha llamado ¿a qué? A establecer su reino. En verdad. ¿Por qué he citado esta porción de los 70? Porque el Señor no solamente quiere que usted comparta, sino quiere que lo empodere, y Él va a venir por lo que le pertenece a Él. Él es tan justo que no tomará algo que no le pertenece. Por eso está usted y estoy yo. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio y que esas personas que no le conocen sean ¿de quién? De Jesús. ¿Se da cuenta qué bendición Dios nos ha obsequiado? Ayer fue el Potrero. Mañana será ¿qué? León, Guanajuato. ¿Está preparado para ello? Sí, sinceramente el día de ayer vimos más gente que la primera ocasión. En serio, y doy gracias a Dios por la vida de usted, porque eso dice que usted ha sido tocado ¿por quién? Por el Señor. En serio, y está dando fruto ¿para quién? Para el Señor, ni siquiera para el hombre, porque este no es asunto, esta no es una obra de hombres, es una obra del Cristo, y le ha llamado a que participe ¿dónde? En sus asuntos, en sus negocios de Él. Sígueme por favor a Juan 5, por favor. 5:19, dice así. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Nótese una cosa que el Señor Jesús dice, que solamente buscaba hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Y aún Él tenía vida en sí mismo para poder ¿qué? Establecer vida en los que le han de escuchar. ¿Se da cuenta usted que Dios le dio las llaves para atar muerte y desatar vida? La pregunta es, ¿qué va a hacer usted con la encomienda? ¿Hará solamente la voluntad del Padre? ¿Sí está preparado para hacer solamente su voluntad? Porque ¿qué cree? El hombre ha metido su mano en los asuntos de Dios, y por cuanto ha metido la mano en los asuntos de Dios, se ha distorsionado la voluntad, el plan de Dios que Él tiene para la vida de las personas. ¿Tendremos nosotros esa capacidad de poder solamente hacer su voluntad? La pregunta es, ¿alguien conoce la voluntad del Padre? Pues es de ir y predicar el Evangelio, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Es verdad. Esa es la voluntad de Él. Pero aún hay cosas en lo secreto que Dios te quiere revelar, y que Dios quiere mostrar en tu vida, y que Dios quiere que hagas cosas específicas y especiales para Él. La pregunta es, ¿lo conoces tanto y has estado en su presencia que aún sabes que Él está hablando a tu vida? ¿O todavía no has alcanzado esa posición que Él te dio para estar con sí mismo? ¿Quién escucha a Dios y obedece a Dios y hace su voluntad? Pregunto. Todos estamos a un crecimiento, porque hemos creído, y hay un proceso, pero ¿quiénes están alcanzando ese nivel? ¿Cómo cree que va a ser su vida y la vida de los que le escuchen cuando lo escuchen a usted predicando
a este Jesús llamado el Cristo. ¿Qué va a desatar literalmente usted en la vida de las personas? Vida. ¿Qué les va a decir exactamente lo que ellos necesitan escuchar? Y no va a andar diciendo cosas, sino va a ser directo, y por una palabra de Dios en su vida, esa persona va a ser acercada a Él y convencida. Pero la pregunta es, ¿qué tanta intimidad tienes con el Señor? Porque sin duda Dios nos da permiso en nuestra vida a tomar decisiones y que después nos damos cuenta que fueron decisiones completamente separadas de la voluntad de Dios, y hay consecuencias. La pregunta es, ¿si Dios desea que tengamos consecuencias? No, el problema es que no hemos aprendido ¿a qué? A escucharlo. Ni siquiera detectamos cuando Él nos habla. Y creemos que cualquier pensamiento que viene es Dios. Pero es bueno y es Dios. No es así. Según la Escritura nos enseña que aún el adversario se viste como un ángel de luz. Entonces Él puede engañar si no estás ¿qué? Sensible a la voz de Dios. Y para llegar a ese nivel debes de estar ¿dónde? Secretamente, estando con Él, buscándolo. Ahí es donde vas a conocer lo verdadero y serás libre. Y aún dijo Él, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿A cuántos nos ha liberado? Nos ha liberado tanto el Señor que hoy creemos que realmente sí estamos sentados en lugares celestiales. Y que anteriormente decíamos, eso es imposible. Señor, ¿cómo vamos a poder dejar de pecar si no sabes quién soy? Soy carne. Siempre argumentábamos eso, ¿sí o no? Y hoy no puedes argumentar ello. No lo puedes hacer. Porque el Cristo, antes de declarar o desatar palabra, Él lo hizo primero y nos dio testimonio. ¿Sí? ¿El Señor te estará hablando el día de hoy, papi, o no? ¿Sí? Primera de Juan 2. Acompáñame, por favor. Primera de Juan 2. Dice la Escritura: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice que tenemos abogado para con el Padre, ¿a quién? A Jesús el Cristo. No significa que tenemos que vivir en pecado, ¿correcto? Todo lo puedo, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿correcto? Y si hoy ando y he conocido y se me ha revelado el Cristo, ¿podré argumentarle al Señor que soy carne? No, ni siquiera uso ese argumento. ¿Por qué? Porque he entendido cuál es mi posición. ¿Sí o no? Y si la has entendido hoy, la estableces y la vives. Pero nótese aquí que dice que aún el Señor, en el 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué me está diciendo la Escritura? Que Dios, que Cristo Jesús ya perdonó el pecado de toda la humanidad. Dice la Escritura que Él ya perdonó el pecado de toda la humanidad. La diferencia entre los que les ha perdonado, los que recibieron esa promesa y no, ¿quién es? Es el Cristo. Porque no han activado ese pacto. Porque Dios estableció un pacto después del primer pacto. ¿Sí? ¿Quién es ese pacto llamado? Cristo. Entonces, el mundo, Dios perdonó el mundo de sus pecados, ya los perdonó. Ya los justificó. La diferencia es que no han entrado en ese pacto. ¿Quién es el pacto? Jesús, el Cristo. Entonces, esa encomienda es para usted y para mí, darles a conocer que es necesario que entren al pacto que Dios ya estableció, para que sean restaurados completamente, porque el deseo de Dios es que no se pierda ¿qué? Ninguno. Y ahí entra usted y entro yo, a darlo a conocer. Y a conocer y mostrarles quién es el Cristo. ¿Sí? ¿Está conmigo? Nótese que nos ha llamado a cosas mayores. ¿Y qué cree? Lo que pasó en el potrero, estamos solamente aprendiendo. Y es solamente el inicio. Porque vienen cosas mayores. ¿Qué es estar 10 días fuera de casa? ¿Duele?
Esta vez en Cuba estuve 2 días completamente solo y se siente muy triste estar solo, la verdad, completamente solo. Dije, Dios, ¿qué está pasando? Es ahí donde uno, perdón, no quiero salirme del contexto, pero es ahí donde uno valora lo que Dios nos ha dado, en verdad. No es mala onda, pero dices, Dios, ¿qué tanta falta me hace? Y mencionamos a la familia, ¿no? ¿Sí o no? Y una llamada o algo, no, ni siquiera puedes llamar, porque está limitado el asunto. ¿Te das cuenta que tú y yo hemos sido privilegiados por nuestro Dios? En serio, nos ama tanto que nos concedió que llegase a nosotros el Evangelio. En serio. En otro tiempo estábamos diciendo, solamente algún día estaré contigo. Y hoy dice, sí, pero hoy quiero que establezcas mi reino y mi justicia. Y por eso te he dado a conocer que mi palabra, te he revelado quién soy yo. ¿Temblará alguien que conoce al Cristo? ¿Se pondrá a llorar aquel que conoce al Cristo? ¿Le podrá decir a Dios, me has abandonado? Si conoces al Cristo, todos los argumentos son quitados. En verdad, todos. Porque nótese que aún los que han sido llamados conforme a su plan y a su propósito, todas las cosas les han ayudado, les ayudarán para bien. Para que el carácter del Señor se manifieste en sus vidas. 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. ¡Wow! ¿Quiere saber si ya realmente conoce a Dios? ¿Qué fruto tendría que estar dando? Guardando sus mandamientos. Entonces, si usted o yo no guardamos sus mandamientos, literalmente estamos diciendo que no lo conocemos. Usted y yo nos podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Dice la Escritura, permanece en mí y mis palabras permanezcan en ti. Pídeme lo que tú quieras y todo te será hecho. Y sabe, hoy ya no pedimos, Señor, la añadidura. No, hoy pedimos solamente reino y justicia. Porque hemos entendido que Él tiene el control de todas las cosas. Y aun cuando pasan cosas difíciles, no es problema. El problema no es problema, en verdad. ¿Sabes por qué? Porque Dios está probando realmente tu corazón, realmente si tú confías y dependes de Él. Porque aún los problemas que se viven son solamente para mostrar el carácter de Cristo en tu vida. En serio. El que tenga oídos, escuche lo que Dios le está diciendo, en verdad. No es para mal, es para que se manifieste la gloria de Dios en tu vida. Y te des cuenta que Él está más cerca de lo que te has podido imaginar. En verdad. Dios es bueno, así es. En verdad. ¿Te das cuenta que Dios nos quiere llevar a otro nivel? ¿Estás preparado para ese nivel? Porque si tú y yo no arreglamos el asunto de nuestro corazón, no vamos a llegar a ese nivel. Porque no es solamente levantar manos, es realmente permanecer en Él. ¿Verdad? Puedes estar haciendo cosas buenas, pero no significa que tengas un corazón como el de Dios. Aún dice, no, vosotros siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. Significa que, tú puedes hacer lo bueno y lo malo y no tener un corazón realmente como el de Dios. Sigue conmigo, 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es una palabra muy dura, ¿no? ¿Cuántas veces he dicho que estoy en Él y no guardo su palabra? Le he hecho mentiroso entonces este asunto. Cuando Él dice, yo soy ¿qué? El camino, la verdad. Y aún dice, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Te imaginas qué nivel se da a sí mismo? Y yo he dicho, lo conozco, cuando en Él no hay ¿qué? Engaño, mentira. Si tú andas en Él, debes andar como Él anduvo. Y si no andas en Él, Dios te está hablando en esta tarde ya para que te aprontes ¿a qué? A acercarte en Él. El problema es que muchas veces escuchamos palabras y creemos que Dios está molesto. Mira, si estuviera molesto, no nos hubiera revelado al Cristo. Si estuviera molesto con nosotros, no hubiera hecho lo que hizo.
el Señor en nuestras vidas, de prepararnos ¿para qué? Para escuchar su palabra, para aprontarnos ¿a qué? A establecerla. No está enojado. Ahora, sí dice la Escritura que ahí Él preparó un día, ¿para qué? Para desatar su ira. Pero en lo que tú y yo nos encontramos, dice es Isaías, cuando dice, mientras me dure el espíritu, madrugaré a buscarte. ¿Estará el Espíritu en medio de nosotros? Ya lo hemos palpado, ¿sí o no? Él está en nosotros. ¿Qué esperamos? Si Él está con nosotros, ¿será posible crecer a la altura del varón perfecto? ¿O no? ¿Será posible decirle a tus circunstancias, hey, detente, porque no tienes más potestad sobre nosotros? ¿Seremos capaces de discernir cuando Él está tratando a algo, aun cuando sea difícil, para poder aprender y crecer y madurar? Porque ¿qué cree? Es necesario que entremos al desierto para poder ser probados. Es necesario y es parte de lo que Dios estableció. ¿A quién llevó al desierto? Al Cristo, ¿no? ¿Y con qué le tentaron? Con la palabra. ¿Te das cuenta que el día de hoy Satanás ha tergiversado la misma palabra para que tener parte de la iglesia en otro asunto? Completamente confundidos, predicando otro evangelio que no es el Cristo. Pero ¿qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo para a ellos darles a conocer que Él es el Cristo? Porque buscamos al digno, ¿no? Pregunto, ¿serán ellos dignos? ¿Los que han creído en Jesús serán dignos? Pregunto, ¿sí serán dignos o no son dignos? Porque la diferencia es que Dios nos dio permiso o nos permitió creer en el Cristo. Pero aún todavía ellos, hay muchos que creen en Jesús, el Salvador, pero no han creído en el Cristo. ¿Serán dignos? Porque usted y yo en otro tiempo estábamos ¿dónde? En la misma condición. ¿Y éramos dignos? ¿Usted qué cree? Tal vez no éramos dignos, pero lo que sí puedo ver es que Dios, en su misericordia, nos acercó ¿a qué? A Él mismo. Y Dios desea que los que han creído en Jesús vengan al conocimiento de conocer a Jesús como el Cristo. Y eso le toca a usted y me toca a mí. Y le toca un corazón limpio realmente, ¿para qué? Para usar los recursos de Dios. ¿Usaré los recursos de Dios para qué? ¿Para satisfacer mi necesidad? No, para establecer reino y su justicia. ¿Serio? ¿Cómo fue creado en el principio todo lo que Dios creó? ¿Con dinero monetario? No. Ve al Génesis 1 y 2 y vas a ver que, y dijo Dios, y fue hecho. Hay tantos recursos que Dios tiene y que preparó para que usted los use para el reino y su justicia. Pero los hemos usado, hemos hecho un mal uso de lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿En verdad? ¿Y sabe por qué? Porque nuestro corazón ha estado endurecido. Y endurecido porque no hacemos lo que Él ha establecido. Creyendo que haciendo cosas buenas, estaremos haciendo la voluntad de Él. Y no es así. No es así. En esta semana, mis amados, que Dios nos dio permiso de poder sentir su presencia de una manera especial. ¿A cuántos Dios les pidió algo que hicieran para Él y no lo hicieron? Porque el punto es, ¿para qué quieres escuchar a Dios? ¿Para creer que eres alguien especial? ¿O no es sino para deleitarnos en su presencia y obedecer? ¿A cuántos le pidió Dios algo que hicieran para Él y no lo hicieron? ¿A nadie? Fui el único. Qué grueso es esto, ¿sí o no? Tendré un corazón endurecido, pero ¿cómo tengo un corazón endurecido si escuché a Dios y sé que es Dios? Es una señal que estoy con Dios. ¡Ey! Su corazón está endurecido porque no obedeció a lo que Él le dijo que hiciera.
Y hay veces que Dios pide cosas que te sorprendes, en verdad. Te sorprenden de tal manera que dices, Señor, es lo único que tengo. Hay que hacer esto. Porque si tan solo supieras lo que ya viene para ti. ¿Habrá alguien que tenga que reconciliarse con Dios por no obedecerlo el día de hoy? Y nomás estoy diciendo del domingo al día de hoy, domingo pasado a este domingo, solamente. Y Dios no está enojado. Dios no está enojado. ¿Sabes por qué? Porque Dios desea que tengas un corazón como el de Él, con la capacidad de poder obedecerlo. El 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Está bien clara la escritura, sí o no? Si usted y yo no andamos como Él anduvo, entonces algo está sucediendo en nuestra vida. Y tenemos que probarnos. Y tenemos que ir a que Él opere en nuestras vidas. Acompáñeme ahí adelantito a capítulo 5, 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cuántos han creído que Jesús es el Cristo? A ver, esos que han dicho amén, quiere decir que así sea, que así es, ¿verdad? Y quiero entender entonces que ustedes nacieron de nuevo, ¿correcto? ¿Sí? Han nacido de nuevo porque han creído que Jesús es el Cristo, nacieron de Dios, ¿sí? Sígame por favor al 4, versículo 4, bueno, vamos adelante, me quedé en el 2, ¿verdad? 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces dice el 1 que si nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo, hemos nacido de Dios. Y el 4 dice, y los que hemos nacido de Dios, vencemos ¿qué? Al mundo. Pregunto entonces, si todos los que hoy dijeron amén y saben que han nacido de Dios, quiere decir que ya han vencido al mundo y lo siguen venciendo. Porque si no es así, pregunto entonces, ¿en qué Jesús has creído? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿En qué Jesús has creído si no has vencido el mundo? Como que nos amarraron ahí, ¿verdad? Declaramos todo en fe y debe ser, al que cree todo le es posible. Pero vamos a la realidad. ¿Sí ha creído en Jesús como en Cristo para nacer de Dios? Sí, ok, entonces debe de haber un efecto, un fruto. ¿Cuál? Vencer al mundo. ¿Y qué es vencer al mundo? Siga conmigo. Vamos a Gálatas 5, por favor. Acompáñeme a Gálatas 5, 16. Perdón. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted ha creído que Jesús es el Cristo, nació de nuevo y nació de Dios. Y si ha nacido de Dios, usted vence ¿qué? Al mundo. Y si usted está venciendo al mundo, quiere decir entonces que usted ha vencido adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías.
Usted ha vencido todo ello. ¿Sí? ¡Wow! Como que esta palabra está fuerte. Porque entonces no es solamente yo digo o yo creo que creo. Porque al final tendré que dar el fruto. Y por sus frutos os conoceréis. Y si usted no está venciendo al mundo, ¿qué significa? Que está en un proceso. ¿Nos quedamos en esta interpretación de un proceso? ¿Es o no es? ¿Soy o no soy? Directo. Porque tibios, dijo Arthur en su predicación que fue excelente, ¿qué pasa con Dios? Nos vomita. Entonces, el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra fe, que hemos creído que Jesús es el Cristo. Y si usted está participando en alguna de estas que Dios nos está mostrando en su palabra, quiere decir que no está venciendo al mundo. Y tal vez no ha nacido todavía. Pero ¿cómo podré si no puedo vencer? Porque el asunto es, ¿quién debe entrar a su rescate? Que el Cristo, el Mesías ya entró a su rescate. ¿Para qué? Para presentar y exhibirlos públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Y lo liberó a usted si usted cree en quién, en el Cristo y deja que Él opere en su vida. El problema es que usted no ha muerto y tiene un corazón que endurecido. Porque nótese lo que dice aún el Señor Jesucristo en Marcos 7. Por favor. Siete 18. Dice así. Y Él les dijo, también vosotros estáis aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, y los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que dice el Señor. ¿De dónde sale toda la maldad? Del corazón del hombre. ¿Qué es lo que usted tiene que entregarle a Dios? Su corazón. Su corazón. Iglesia ha estado engañada por mucho tiempo creyendo que sus buenas obras, el venir aquí, el obedecer en ciertas cosas, usted tiene un corazón limpio. Y no. Porque cree, usted sigue haciendo y está permitiendo que la carne o el mundo siga gobernando sobre usted. ¿Y qué crees? Teníamos un concepto de conociendo a Jesús, mi Salvador, algún día estaré en la eternidad y todas las cosas cambiarán. Dios nos cambió el concepto en Cristo Jesús, que hoy al establecer reino y justicia somos capaces de decir, hey, no tienes potestad sobre nosotros. ¿Podrá alguien pararse con esa autoridad y decirlo, no tienes potestad sobre nosotros? ¿Sí? Claro. ¿Por qué? ¿En qué nombre? ¿Con qué autoridad? Con la del Cristo, el Mesías. Mi amado, si usted no está venciendo al mundo, le hago una pregunta, ¿en qué Jesús ha creído entonces? Porque el Jesús Salvador se está revelando como el Cristo para vencer el mundo y establecer reino y justicia. Pero si no está pasando esto con usted y usted está viviendo en esto, creo que hoy usted debe reconciliarse con Él. Y yo debo reconciliarme con Él. La pregunta es, ¿estamos esto escuchando para juicio? No es así, no es para juicio. Es por amor que hoy te está diciendo y te está revelando que tu actitud, tu corazón realmente ¿dónde está?
Y si Él no hubiera descendido la semana pasada para restaurar y preparar, a lo mejor esta palabra la hubieras escuchado y hubiera sido solamente una palabra. Pero hoy, ¿sabes quién hace la diferencia? Él. Él la hizo porque tocó primero tu corazón para que estuvieras preparado para recibir esta palabra. Y aunque es dura, es para vida, no es para muerte. ¿Dónde estás tú, amado y amada iglesia? Y si tú sabes que caes en alguna de estas cosas, tienes abogado para con el Padre, a Jesús el Cristo. Pero si conoces al Cristo, podrás ni siquiera usar de los recursos que Dios ya te dio, porque permanecerás, ¿dónde? En Él. Y serás uno con Él, porque Él ha decidido hacernos uno con Él. Y hay otra porción que quiero ahora que me acompañes. En Gálatas 5:16 vimos solamente que los asuntos de la carne, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos un poquito más adelante. Gálatas 5. Por favor, permítame. Ahora me entiende por qué necesito estar libre de mis manos. Un segundo. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero, lea conmigo nuevamente el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo dice la Escritura. Es lo extraordinario. Y si Él lo dice, ¿qué efecto tiene la palabra? ¿Será verdad? Es verdad. Es posible vencer los frutos de la carne. Y es posible, ¿sabes por qué? Porque el Señor en misericordia nos dio la oportunidad de que se nos revelara el Cristo, pero también nos quitó todos los argumentos para que anduviésemos diciendo: hey, es que soy carne y mira, Dios me entiende. Sí, te entiende tan bien que Él sabe que tienes que hacer morir los frutos de la carne en tu vida y en mi vida. ¿Están preparados para entregar lo que tienen que entregar al Señor? Yo no dudo que ustedes hagan cosas buenas, yo no lo dudo, en verdad que no lo dudo, porque he visto que hacen cosas buenas, pero también ustedes saben qué cosas hacen. Y sabes qué es lo más fuerte, es que Dios te conoce tan bien que aún lo que hay en tu interior le es revelado. Y por eso estamos hoy aquí con esta palabra. ¿Es dura? Sí, es dura, no es fácil. Pero cuando has creído en Cristo, Él te da otro nivel para que no vuelvas a vivir en la carne. ¿Hay un proceso? Sí, hay un proceso. Pero lo extraordinario es que cuando dejas que tu corazón esté con Él y Él lo gobierne, tu vida cambia. En verdad, tu vida cambia. Y no andas nuevamente como esclavo, porque nos ha llamado a libertad para declarar las virtudes de aquel que nos amó. ¿Estás conmigo o estás con Él? Estamos con Él, ¿sí o no? Dios estará sacando cosas de nuestro corazón y nos las está mostrando para que las escuchemos. Porque somos tan poderosos que somos capaces de engañarnos a nosotros mismos. Pero a Dios no se le puede engañar. ¿Es verdad? ¿Sí? Ven conmigo a Mateo 13, por favor. Ya estoy por terminar. Dice la gente ahí, cuando la persona que está ministrando dice que ya está por terminar, ¿sí o no? Falta más tiempo. Mateo 13, por favor. Dice así: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía
la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿De qué está hablando acerca? Aún si sigues un poquito más adelante, el Señor Jesús le está hablando una parábola y muestra que es la parábola del sembrador. Y en esta parábola hay 4 tipos de ¿qué? De tierra, ¿sí? La única que quiero tratar y la mejor es que tú seas una buena tierra, porque si tú eres una buena tierra, podrás dar ¿qué? Fruto, y el fruto será a 100, a 60 y a 30. Y hay gente que se ha encuadrado diciendo, bueno, yo soy del de 30. Y hay otra gente que dice, bueno, yo soy el de 60. Y hay otra gente que dice, bueno, yo soy el de 100. ¿Qué crees? Ni de 100, ni de 60, ni de 30. Lo único que está diciendo el Señor es que tú en todo tiempo tienes que dar fruto. Y pegado a Él como el pámpano, a la vid, tu fruto ¿qué? Permanecerá y dará fruto y será santificado, limpiado para dar ¿qué? Más fruto. Tú eres la buena tierra. Porque el contexto que nos dice, y dice, y no cerraron su corazón a lo que yo estaba hablando, porque por la dureza de su corazón no pudieron entender ni oír lo que yo les estaba hablando. La pregunta es, lo que Dios nos está hablando en esta tarde, ¿endureceremos nuestro corazón y lo cerraremos? ¿O abriremos nuestro corazón para ser buena tierra y que Él opere en nuestra vida? Dice la Escritura que al que Dios ama, a este ¿qué? Le da vara. Qué difícil es que Dios nos dé vara, ¿sí o no? Pero sabes que aún es para vida. ¿Dios nos estará dando vara el día de hoy? Pregúntate cómo estás tú, porque tú sabes quién eres. Acompáñame a Proverbios 23, por favor. Dice el 12, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. ¿Quién es la sabiduría según la Escritura? Cristo Jesús. Está diciendo, aplica tu corazón ¿a qué? A Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora acompáñame allá adelantito al 23. Dice así, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Quién es el camino? Cristo Jesús. Dice la Escritura que el que tenga oídos escuche lo que Dios ha hablado. Pregunto el día de hoy, iglesia, ¿te hablaría el Señor a ti? Y a ver, no voltees a ver a tu vecino, pregúntate a ti mismo, ¿te hablaría hoy a ti?